Cuba y China ahora. Descubre todas las actualidades, historia e influencias que tiene el país asiático en nuestra isla. Ni hao doser huayin huacan sin chiping. Inicio este video sin ningún tipo de entonación en chino, pero los saludo desde la icónica entrada del barrio chino para continuar nuestra sección de Cuba y, donde recogemos las relaciones e influencias de nuestra isla con otros países. En otras ocasiones lo hemos hecho con Rusia, México y ahora le toca el turno de China. Así que los invito a que se acomoden y disfruten de toda la historia que tiene para recoger lo que es Cuba y China, las influencias de China en Cuba y más actualidades que conocerán a continuación. Y era más que obvio iniciar este video entre otras paradas que haremos relacionadas con China en la icónica entrada del barrio chino, una de las cosas más asiáticas que te vas a encontrar aquí en la ciudad de La Habana. Y de ella vamos a estar hablando ahora un poco de su historia. El barrio chino está marcado por un bello pórtico que rememora la antigua costumbre del país asiático de mantener siempre una entrada principal en sus barriadas. Sin embargo, según cuentan las crónicas, este elemento no estuvo en los inicios de la creación del barrio. Más bien se edificó en el año 1999, destacándose como uno de los pórticos más grandes de su tipo en América Latina. Por su construcción tuvieron que traer materiales originarios de la mismísima China. Tuve que coger por esta parte de zanja en específico, primero para mostrarles parte de la descendencia o de lo que queda de los chinos aquí en Cuba, porque esto me llama mucho la atención, esta casa de renta que tiene como nombre Señor Wong. No sé si es que ahí vivan chinos, pero bueno, eso forma parte de la poca descendencia china que queda en Cuba. Además, el barrio chino, que viene siendo la parada principal que vamos a estar haciendo en este video, es un cuadrante grandísimo, pero en la actualidad, obvio, hace muchos años dejó de ser lo que era. Como muchos de ustedes dicen en los comentarios, el barrio chino sin chinos. Pero bueno, vamos a recrear un poco la historia de cómo los chinos llegan aquí a Cuba y se instalan y hacen toda esta parte conocida como el barrio chino. Este lugar muy icónico que podemos encontrar hoy fue donde se asentaron muchos chinos inmigrantes desde el siglo XIX y especialmente en la primera mitad del siglo XX. El popular barrio chino de La Habana en la actualidad abarca desde la calle Gervasio a la calle Galeano y desde la calle Zanja hasta la Simón Bolívar. Es lo más asiático así que te vas a encontrar en este pedazo de zanja, que lo cubrimos por arribita en un video, pero no quise entrar para reservarlo para este video. Aquí, como pueden ver, muchos son restaurantes, por no decirle que todos son restaurantes. Y algo súper interesante es que la gente se pone esos típicos atuendos chinos y es algo que me gusta. Esto aquí es una tienda, no precisamente de artículos chinos, pero sí hay una decoración china muy bonita, como pueden ver. Y mira, ahí están las farolas típicas de China. Está súper acogedor esta parte, y si alguien quiere conocer un poco de la cultura china en Cuba, creo que obligado tienen que pasar por aquí. Miren, esto también se lo mostré en el video de Zanja, que es una especie de jardín que puedes venir aquí a comprar plantas y venden macetas. Y por aquí recuerdo que estaban los bonsai. Miren ese que bonito. Los chinos inmigrantes que llegaron a Cuba, especialmente luego de la Revolución China, poco a poco fundaron sus propios negocios e instituciones, llegando a ser este barrio el segundo barrio chino más grande del mundo, con cerca de 250.000 habitantes. Luego de 1959, la mayoría de los chinos emigraron a Estados Unidos y el barrio, obvio, decayó, pero aún es un lugar que mantiene la esencia oriental, entre comillas, en su arquitectura y en muchos de sus establecimientos comerciales. Aparte de los restaurantes, como se pueden dar cuenta, hay como un espacio muy ambientado en China que vienen siendo básicamente melolicos, que la gente viene aquí a vender sus cosas. Aquí venden deshidratados, aquí cosas para mascotas, artículos para perros. Esto es lo que se conoce como la ruta del dragón. Aquí lo ven, muy bonito de hecho. Algo le dicen bodegón chino, que básicamente es una cafetería, y tremenda cola aquí que habrán sacado aquí.
noche. Ahora nos insertamos nuevamente en Zanja para mostrarles un parque que también les documenté en ese video que está relacionado con China, pero algo que me pareció súper interesante documentarles, que es tipo una galería. Por problemas energéticos hay que esperar a la 1 para que abra. O sea, cosas actuales que estamos viviendo, que si todavía estoy dando vueltas por aquí creándoles el contenido, voy a llegarme a la galería porque se las quiero mostrar, quiero entrar. Y vi por arribita ahí que hay cosas relacionadas con la historia que quiero documentar en este video. Vamos a ver si es posible. Miren, en este pedazo, en cada rinconcito siempre te encuentras una pequeña influencia china, sobre todo en la calle Zanja, mostrándoles este cartel, cosas actuales de Cuba, una china dirigiendo una MIPYME, ¿ok? Bueno, pasé por otra que tuve la posibilidad de hablar con las que estaban despachando, y miren, algo que sí te vas a encontrar sí o sí en una MIPYME, en una cafetería, en lo que sea, en esta zona, es salsa de soja o salsa china, como le llamamos nosotros. Y esto que a mí me mata, caballero, pero sé que es japonés, pero bueno, hay que hacerle mención a las cosas asiáticas. El cacahuete japonés, muy rico, tanto con picante como sin picante. Y el ramen, las sopitas Maruchan, que siempre te las encuentras en la MIPYME y valen $2.30. Eso antes costaba menos, pero bueno. La salsa china cuesta 2.200 y el cacahuete japonés, ¿cuánto cuesta? 6.50. Después de esa parada que hice, esto tan chino, que es la escuela cubana de Wushu. No sé si puede entrar, pero está todo muy ambientado allá adentro en China. Parece que esto viene siendo como una placita donde vienen la gente a hacer su tai chi. Bueno, aquí lo pueden ver en las fotos. Vienen la gente de la tercera edad a hacer su tai chi. Es algo que veo muy bien en las personas de la tercera edad, sinceramente se los digo. Como que venir tempranito en la mañana y ejercitarse. Pienso que es algo muy bueno. Aquí dice algo, esto está lleno de memoriales en honor a los hermanos Rizzo. Esto también, qué interesante. Bueno, esto también parece que forma parte de esto que les acabo de mostrar. Está lleno de fotos, de artículos chinos, que no sé si se pueden entrar. Aquí tenemos distintos momentos donde ha intervenido la presencia de alumnos y de maestros de aquí. Sí, pero por ejemplo, ahí está Meilín, que sí, el maestro de nosotros es presidente y fundador de la Escuela Cubana de Uso. Y la otra muchacha es Meilín, que es uno de los practicantes también de las que son originarias de aquí, de cuando esto comenzó. Sí. Que Meilín en estos momentos es esa de aquí, ¿no? Eso, Dios. Es una de las primeras chinas de aquí, ¿puede ser? Bueno, es la única que hay. Ya. Porque las otras que hay son viejas. Sí. Y el Wushu como tal que viene siendo, que lo vi en la parte... Wushu. El Wushu es un arte marcial, el Wushu es la madre de las artes marciales. Sí. De ahí se han desprendido otras artes marciales. Ok. ¿Me entiendes? ¿Y aquí en Cuba se practica en esta escuela? Aquí se practica en esta escuela. Esta es la sede nacional de eso. Okay. Que es deporte, cultura, tiene varias cosas. Ya. Y tiene arte marcial como tal. El Tai Chi Chuan, sí, el arte marcial. ¿Y vienen personas aquí a la tercera edad a hacer Tai Chi? Aquí todos los días tenemos más de 100 personas diariamente aquí. Sí. Y después por la tarde, tenemos los niños que entrenan a partir de las 5 de la tarde. Interesante. 5 o 6 de la tarde, porque aquí tenemos aproximadamente 150 niños más o menos. Queríamos hacer una pregunta. Pero bueno, un grupo practica lunes y viernes y otro martes y jueves. Le hace una pregunta, usted que sabe tanto y es tan sabia. No, en la actualidad, lo que pasa es que llevo muchos años aquí. En la actualidad hay varios chinos aquí viviendo, hay descendencia china. Bueno, nuestro maestro, Roberto Bacarlí, él es descendiente chino. Como tú ves allí, mira, ahí tenemos una muestra de los primeros chinos que vinieron a Cuba y toda esa serie de cosas. Porque la presencia china en Cuba tiene 175 años. Okay. Desde cuando las primeras emigraciones por regla y todo eso. Hay un dicho que dice: el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Yo, por ejemplo, también mi abuela tiene descendencia china. Y entonces en mí quedó esa descendencia de los ojos rasgados. Claro. Que en la población cubana también se ve mucho cuando le dicen a un cubano: el chino, la china. Es así. Exactamente. Déjame entonces. Lo que pasa es que ya chinos auténticos, originales. Sí, el original ya dejó de existir. Sí. De hecho, yo pasé por Zanja y hay una casa de renta ahí que se llama Señor Wong. No sé si ahí será un chino que rente la casa. Sí. Aquí están muchos artículos relacionados con China. Todo eso que tú ves ahí son premios, reconocimientos. Ya. Que interesante. Han los muchachos. Y
Y bueno, la escuela como tal, Este es lo que viene siendo el famoso cine continental. que estuvo 30 años cerrado. Ah, ok. Y veo ahí un típico dragón de esto, de los de... Sí, no, porque aquí se baila la danza del dragón, la danza de los leones. Qué interesante. Mira los leones chinos. Déjame hacer una pregunta. León del norte y del sur. Ahí la- todos son del sur, pero tenemos el norte también. La famosa fiesta lunar todavía se sigue celebrando. El día 10 de febrero De febrero. Ah, mira, comienza el interesante. nuevo año lunar, Ok. que viene ahora el año del dragón de madera. Oh, qué interesante. Y Qué bien. son muchas las actividades que hay en el barrio chino Sí. alrededor de esa fecha. ¿Puede pasar? Mira, la señora muy amable me está haciendo un mini tour por esta zona que tiene mucha historia, como se pueden dar cuenta. Sí, los peces son insignia de la cultura china. Qué bonito. Este salón ahora, porque tenemos un poquito de cosas aquí que tuvimos que ponerla por razón de la inclemencia del tiempo, pero este salón es un saloncito donde la gente viene y se sienta Sí. en meditación aquí. Algo que también les documenté en el video de Zanja, que es la estatua de Confucio. Aquí otro parque que seguro también escogen para la parte del tai chi, de la relajación. Y de hecho, que también lo dijimos en ese video, este parque hay bastante bambú sembrado, planta típica de China. Miren, interesante como hasta una tienda MLC tiene como nombre la ruta de la seda y es algo temático de China. Hay tantas historias e investigaciones acerca de los chinos en Cuba que no nos bastaría con un video. Pero los invito a consultar y buscar el libro De Cantón a La Habana, el cual ofrece una visión inédita de la vida de los inmigrantes cantoneses en La Habana. Este retrata la historia real de una familia formada por seres de dos mundos tan diferentes como Cantón y Galicia, en España, unidas por el destino y marcadas por los acontecimientos que transformaron el mundo en el siglo XX. Y aquí hay otra sociedad más. Esto está lleno de sociedades chinas. San Sai Yoyong, Sociedad de Instrucción y Recreo. Mucha salud. La parte de la arquitectura, como este edificio data de 1914, no sé si es que se construyó en 1914 o en 1946, porque hay 2 años ahí. Tenía que seguir caminando por esta calle porque vi muchas cosas así relacionadas con el tema. Aquí está una bodega que se llama el Dragón Chino. Ustedes saben que para estos videos yo no me puedo quedar en un solo sitio y teníamos que hacer varias paradas. Por eso no podía dejar de mostrarles el famoso cementerio chino que se encuentra aquí en 26. Y otro monumento que vamos a encontrar más adelante. Entonces vamos a caminar un poco. Y lo que me llama la atención de este cementerio es las construcciones de las capillas. Saben, con ese corte de ese país y con esos aires que verdaderamente es bastante interesante. No tiene nada que ver con el de Colón, aunque el de Colón está más, vamos a llamarlo así, más rico respecto a otras culturas, otras personas que se encuentran ahí. Pero bueno, lo que me encanta de esto es la parte de la edificación. Quería hacer una parada aquí porque, obvio, si vamos a hablar de China, tenemos que mostrar todo lo relacionado con la cultura de ese país aquí en Cuba, ¿no? Y este lugar teníamos que pasar sí o sí. Como ven, es un cementerio bastante pequeñito, que estoy seguro que, no sé realmente si al día de hoy los pocos chinos que quedan aquí, cuando se entierran, vienen a este cementerio. No tengo mucho conocimiento, pero es algo que indiscutiblemente teníamos que mencionar o documentar sí o sí en este video. Otra cosa bastante interesante que se encuentra aquí en 26 es el parque Ho Chi Minh, porque por si no se han dado cuenta, tuvimos que movernos de Centro Habana para Nuevo Vedado. Lo del cementerio está en 26 también, Nuevo Vedado. Y este parque está frente al cine Acapulco. Aquí hay un monumento bien grande, bien imponente, dedicado a la figura de Ho Chi Minh, que viene siendo como el centro del parque. Y bueno, de 26 también ya hemos documentado La Habana entera. Por eso es necesario moverse a otras partes de Cuba, porque como muchos de ustedes dicen en los comentarios, Cuba no es solo La Habana, y por eso de vez en cuando nos damos un salto por otra provincia. Pero a 26 ya le hemos dedicado un video. De hecho, en este parque no había pasado,
Miren, vamos a bordearlo un poco para mostrarles que hay como una especie aquí de venta de garaje, de venta de artículos del hogar. Vaya, me sorprende esto porque cada vez que yo paso por este parque está vacío, no hay nadie. Y ahora parece que están viniendo los emprendedores cubanos a vender sus cosas. Venta de garage, ropa de segunda mano. Bueno, como saben que en este tipo de videos nos gusta probar la parte culinaria, gastronómica del país del cual estamos hablando en cuestión aquí en Cuba, decidimos tomar como punto de referencia un lugar o un sitio que ofertan venta de dumplings. En este caso vemos que tiene como nombre Dumplings Line y vamos a ver qué tiene para ofrecer. Es un producto chino que me encanta comer, así que vamos a ver qué tal. Y sí, gente, hoy comemos con palitos, que yo sí tengo esa cultura de comer con palitos, así que no tengo que pasar trabajo. Aquí están las salsas para condimentarlo. Nos pedimos unos dumplings. Sí les digo que la comida china, la mexicana y la rusa hasta cierto punto en el video que les hice es cara. Toda la comida extranjera aquí es cara. Esto nos costó 1.250 y no tiene el aspecto de dumpling como tal, saben, a vapor, porque yo los pedí fritos, combinado de cerdo con camarón. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Ok, vamos a hacer la demostración de la toma de los palitos chinos. Ahí hay salsa china, picante, ajo, creo que también hay aceite. Está de más decirle que está delicioso. Y los pedí fritos porque ya los he comido a vapor, ¿saben? Entonces quise como que cambiar la experiencia y fritos saben riquísimos igual, la verdad. Saliendo de ese pequeño restaurante chino con el tema de los dumplings y tal, aquí mismo en el parque de línea, voy a estar despidiendo este video con mezclas de cultura entre Cuba y China, que ya los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué les pareció el video, todas sus opiniones y criterios acerca del mismo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Obvio, comenten también qué otros países quisieran ver en esta serie de videos que les estoy creando poco a poco. Nos vemos en unos días. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.